creo yo que déjenme comentarles, para mí las micobacterias hay algunas bacterias en particular que a mí me gustan mucho. Y Mycobacterium lepre es una de las bacterias que a mí me gustan, pues, muchísimo. A lo mejor porque tuve, la fortuna, digo yo, de poder estar en contacto con pacientes leprosos. Mm, yo actualmente, tal vez nunca lo hemos comentado, pero es algo así rápido, voy a cumplir 61 años. Yo nací en 1959 y pues ya tengo 2 siglos en este mundo, finales del siglo XX y pues lo que llevamos del XXI. Soy una generación así que se encuentra como viviendo esas 2 épocas que son, pues, bien interesantes en la vida de los humanos. Quizás soy esa generación que poco se va a repetir en el mundo, pero que, pues, aquí estamos. Me considero bien joven, ¿eh? La verdad me considero bien joven, y a veces cuando salgo a la calle y que algún chico me dice: "Tú", digo: "Achis", como que no he crecido, pero bueno, esa es mi percepción. Cuando yo era estudiante de medicina, y de esto no hace tantos años, aunque parezcan demasiados, les puedo decir que ha sido un abrir y cerrar de ojos, que se nos ha ido tantos años. En el Hospital Civil de Guadalajara, yo soy egresada de ahí, a Dios gracias. Me tocó ver algo que se llamaba leprosario. El leprosario era el sitio donde se tenían a los leprosos. Jalisco es un alto productor de lepra. Yo ya se los había comentado y ahora les reinsisto. Es un alto productor de lepra, por lo tanto tenemos leprosos. Y el hospital civil, como estas personas eran estigmatizadas, eran personas a las cuales se les relegaba, se les separaba, porque pues se desconocía la enfermedad y se tenía como cierta repugnancia a ver la evolución tan mutilante de la lepra, por un lado, y por otro lado el temor a contagiarse, que estos pacientes eran recluidos, eran aislados, y en el hospital civil había el pabellón de leprosos. Hágate cuenta que parecía una película de terror, y entrar al hospital a las 6 de la mañana y ver a los leprosos caminando todos en grupo que entraban al hospital, al templo de Belén, que quizás quien conoce el Hospital Civil Viejo se dará cuenta que está el templo al lado. Y se comunicaban por dentro. Ahora, pues han bloqueado todas esas entradas y salidas, pero antes había una puerta que comunicaba del hospital al, al templo y del templo al hospital, como le quieran llamar. Y los leprosos salían a misa de 6 de la mañana y lo hacían a través del hospital, no se salían del hospital, sino que por esa puerta se comunicaban al templo y las primeras bancas eran ocupadas por los leprosos todos los días en misa de 6. Así que cuando uno estaba de guardia o cuando uno iba a entrar a guardia, pues veía este desfile. Generalmente no estábamos muy en contacto con ellos porque había médicos especialmente dedicados a la atención de los leprosos. La lepra es una enfermedad muy lenta que llega a tener hasta 5 años como periodo de incubación, que no se puede cultivar in vitro porque requiere células vivas, es un intracelular obligado y es un aerobio. De ahí que requiere eh, una oxidación aérea para poder metabolizar azúcar. Y obviamente carbohidratos y transformarla en azúcar. De ahí que, pues si pudiéramos hablar de requerimientos simples, pues es simple. Muy difícil que la podamos contagiar a menos que el sistema inmune esté altamente afectado y que la convivencia sea constante con la fuente de contagio. Si no, les puedo decir que pueden vivir años con un leproso y no contagiarse. Que una vez que se contagian,
jamás se va a quitar. Se va a controlar, pero no se va a quitar. Y que hay un caso documentado eh, en Jalisco, que es un sacerdote que estaba ahí en el templo de Belén y que convivía con los leprosos. Era quien les llevaba la comunión todos los días, los confesaba, les impartía la misa por la mañana y pues todos esos etcéteras. Ujú. Él se contagia de lepra, se contagió de lepra y manifestó pues todos los signos y síntomas de un paciente leproso. Pues yo no sé si ustedes me crean o no, pero se curó de lepra, erradicó el bacilo. De hecho, está santificado y está ahí sepultado en el templo de Belén y por ahí está una escultura en honor a este sacerdote. Con el paso de los años, pues se quitó el pabellón de leprosarios o de leprosos de ahí del hospital y actualmente los leprosos pues realmente no están confinados, dado que el uso de antibióticos ha logrado hacer que los pacientes que evolucionan con una lepra deformante, pues sean los menos, ¿sí? Aunque sí vemos casos, ¿sí? Bueno, esa introducción tan grande para decirles que la lepra que me encanta mucho. Bueno, producida esta enfermedad por el Mycobacterium lepre, una micobacteria que las características de ella, pues es que va a tener un ácidos micólicos en la pared celular y que va a tener una pared celular, pues, gruesa, que va a ser, positivo para Gram, pero altamente positivo para la tinción de Sil-Nielsen o la tinción de Kienji, que es un Sil-Nielsen modificado. Hay una clasificación para clasificar a nosotros a la lepra, que es la clasificación de Roy-Glen-Joplin, y que la comparamos de repente con la clasificación de la OMS, que es más sencilla, donde clasificamos nosotros a la lepra como lepra indeterminada, como lepra tuberculoide, la lepra tuberculoide borderline, la media borderline, la borderline lepromatosa y la lepromatosa. Hay clasificaciones todavía un poquito más concretas, que dice que tenemos una lepra lepromatosa, una lepra tuberculoide y una lepra borderline, ¿sí? O indeterminada, que de repente se combinan estas dos, donde decimos, ni es tuberculoide, ni es lepromatosa. Tiene características de ambas. Esa es una clasificación también muy simple. Y obviamente la clasificación de la OMS, que pues aquí no hay mucho que discutir, dice, tengo una lepra paucibacilar, que es de 1 a 5 lesiones, y que esa lepra paucibacilar va a ser una lepra que sea como la lepra tuberculoide, y vamos a tener una multibacilar que tiene más de 5 lesiones cutáneas, y esa se considera como la lepra lepromatosa, que es la más agresiva. ¿Ok? Bueno, la enfermedad de Hansen se llama enfermedad de Hansen porque Hansen fue su descubridor, más conocida como lepra. Es una infección que vale la pena decirles que es una infección granulomatosa. Es decir, el problema fundamental de la lepra es que va a ser inflamatoria, sumamente inflamatoria. Y que si ustedes recuerdan, acabamos de ver una micobacteria también, y esa micobacteria fue Mycobacterium tuberculosis. Y dijimos que el problema más agresivo de la tuberculosis es la inflamación. Después de la inflamación, la formación de granulomas y después de la formación de granulomas, la caseificación de los mismos. Pues hagan de cuenta que estamos hablando de lo mismo.
Es una infección inflamatoria crónica que produce granulomas crónicos y que posteriormente, después del granuloma, va a alterar toda la constitución dérmica. Por lo tanto, va a afectar todo el aspecto sensitivo de la piel, ¿sí? Y todo el aspecto, perfusional de la piel. Si va a alterar el endotelio vascular, el perineuro de los nervios, y esto obviamente va a comprometer toda la sensibilidad dermoepidérmica. Raras veces se considera mortal, por lo que es mortal en algunas ocasiones es por las complicaciones secundarias. Esto es claro. Y las neuropatías que se presentan, o sea, la afectación al perineuro, principalmente, y que pueden ser deformantes e incapacitantes. Bueno, pues les debo de comentar que en el año 500, 600 antes de Cristo se describe el primer caso en lo que ahora es la India de y de ahí para el real. Ese es el bacilo, son bacilos curvos con extremos redondeados, ¿sí? Los bacilos del micobacterio. Dentro de las características taxonómicas, pues pertenece al orden actinomycetales, a la categoría especie, es muy específica, a la clasificación superior de Mycobacteria, la especie Mycobacterium lepra, la familia Mycobacteriaceae y el periodo de incubación, muchachos, en el humano va desde 3 hasta 5 años. Es decir, un periodo de incubación muy prolongado. Dentro del metabolismo, pues va a obtener carbono a partir de beta-oxidación, produce ATP por el ciclo de Krebs, lo que les dice que es una bacteria aerobia, estricta, crece a 33 grados centígrados, le gusta los sitios fríos de la piel, es intracelular obligado y tiene por células diana a las células de Schwann y a los macrófagos, a las células dendríticas muy característicamente. Es inmóvil y se reproduce por fisión binaria. Tiene la particularidad de producir una sustancia que se llama glea, y la glea va a ser una sustancia pegajosa que hace que haya agregación de bacterias que se junten y que este sobreagregado bacteriano en las células que está parasitando reciba el nombre de globias. Y ahí las tienen ustedes. Esas son las globias. Estas, empalizadas o sobre acúmulo bacteriano. ¿Sí? Y aquí estarían viendo pues algunos bacilos aislados y estas que están pues aquí reunidas. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No, doctora. Les canto las No. mañanitas para Doctora, que ¿todo bien? despierten. ¿Están despiertos? Sí, Nomás que tarda en Sí. prender el micrófono. Sí, doctora. Muy bien. Como que todos queremos prender al mismo tiempo y se traba. No, ok, muy bien. Pues ahí los voy a dejar, mis niños, ya son las 9:50.